Bienvenidos y bienvenidas habitantes de la Pachamama. Rafael Correa figura en la historia del Ecuador como uno de los líderes y actores políticos más importantes y, por qué no decirlo, trascendentales. Reconocida mundialmente su labor como presidente entre el 2007 y el 2017, también fue blanco de ataques inverosímiles de una prensa comercial, empresarial y corporativa dentro y fuera de su país. Y hoy, esa prensa, la derecha y algunos sectores políticos se regocijan de un acto de proscripción política tras una sentencia cuestionada, dudosa, sospechosa y hasta inverosímil. En la práctica, en el Ecuador se ha establecido la proscripción política como intentaron con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y lo hacen con Evo Morales en Bolivia. Con el exmandatario queremos conversar también de su propuesta, que junto con otros líderes y expertos mundiales le han dicho al mundo para beneficio de la humanidad: la condonación de la deuda externa en medio de esta crisis sanitaria mundial. Bienvenidos y recibimos también al presidente Correa desde Bruselas, donde él se encuentra. ¿Qué tal, presidente? Qué gusto tenerlo por acá y, por supuesto, la primera pregunta es ¿cómo se siente después de esta noticia tan negativa para el pueblo latinoamericano? El gusto ha sido mío, el gusto es mío. Y muchas gracias por esta oportunidad, un inmenso abrazo a la patria grande, obviamente con especial énfasis, cariño a mi patria chica, Ecuador, que sufre tanto en estos momentos. Yo estoy bien, esperamos un fallo así, no tenemos la más mínima esperanza en el sistema de justicia ecuatoriano, todo está tomado, todo es corrupto, pusieron ahí a esos personajes, por ejemplo la fiscal, para que nos persigan. Tú dices una sentencia inverosímil, es un caso inverosímil. El caso nunca debió empezar. Acuérdate que el caso se llamaba Arroz Verde y lo cambiaron a sobornos para hacer marketing judicial, o sea, una vergüenza. Yo tengo mucha serenidad, una profunda paz, he tenido una vida dura. No es la primera vez que enfrento canalladas, por supuesto. Tal vez sí es la más grande canallada, se está jugando con mi libertad. Pero hay que luchar, hay que seguir adelante y hay pruebas más difíciles, ¿no? También soy creyente, creo que Dios nos pone las cruces que cada quien puede cargar. Y hay cruces mucho más pesadas y esa gente es la que yo admiro tanto, nuestros migrantes, mujeres que tuvieron que dejar a sus niños de brazos para darles un mejor porvenir, las familias con hijos con grave discapacidad, las víctimas del coronavirus, sus familiares, aquellos que han perdido a sus padres, que lo tuvieron que tener al cadáver de papá, mamá 3 días en casa. Esas son pruebas verdaderas, así que lo mío no es nada. Yo estoy bien, me preocupa la gente que está en Ecuador, los perseguidos, que en lugar de preocuparse por sus familias, por sus abuelos, por sus padres, por sus hijos, tienen que preocuparse de defenderse ante esta, como te decía, canallada. Pero así es la lucha. Pero por mí no se preocupen, yo estoy bien, gracias a Dios. Así es, pero de todas maneras lo que le quisiera preguntar, presidente, es con esto se establece en la práctica una proscripción política, porque ahora es con esta sentencia, antes se detuvo a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, en la perspectiva de que también sean proscritos políticamente y posiblemente, lo que señalan algunos, también se proscriba al partido Compromiso Social de la Revolución Ciudadana. Si la proscripción política se instaura en el Ecuador, ¿qué tipo de democracia vive este país andino? Pero hace rato que no tenemos democracia, ¿por qué te engañas? Estos han roto por lo menos 5 veces el orden constitucional, porque democracia es solo tener elecciones periódicas, dentro del Estado de Derecho. Han destrozado el Estado de Derecho. Acuérdate la consulta popular, absolutamente inconstitucional del 2018, febrero, entre otras cosas, para inhabilitarme como candidato a la presidencia hicieron una ley retroactiva, válida desde el 2008. Eso no existe, ley retroactiva. Pero eso tuvimos en Ecuador. Las leyes son para el futuro. Se tomaron todas las instancias del Estado. Entonces, pero como es contra los correístas, como es contra el progresismo, no pasa nada. El caso soborno. ¿Dónde está la prueba de un contrato dado a cambio de dinero? Ese es el soborno. El resto llámalo como quiera, pero es soborno. Soborno es que te di a ti que eras el encargado de dar los contratos para tal cosa, 1 millón para que me des este contrato. Eso no existe. Están montando un mamotreto sin prueba. Si yo fuera anticorreísta, verás que la prensa todos los días, es mentira, el juez mintió, la fiscal miente porque no hay prueba. Como soy Correa y todos están contra nosotros, todos esos poderes que por siempre nos han tenido una postergación, ahí está la prueba final y se inventan lo que ni siquiera existe en el proceso. Entonces, eso ha sido recurrente con la indiferencia del mundo, incluso de gran parte de la región. Es descarado cómo quieren ganar en términos futbolísticos el partido, pero por no presentación del otro equipo. Lo que no entienden en su odio, en su ceguera, es que así el público se cansa también y les va a dar una respuesta contundente, pero intentan por todos los medios proscribirnos, todos los ejemplos, todos nuestros dirigentes, nuestro partido, quien te habla,
proscribirnos para que no podamos participar en las próximas elecciones. Claro, pero de todas maneras no se entiende, ¿no? Por eso decía que es inverosímil que incluso esta situación ocurra en medio de una crisis sanitaria, de una emergencia sanitaria en la que hayan muerto más de 200 personas en el Ecuador, estamos bordeando los 4.000 infectados. ¿Cómo se explica? ¿Cómo explica Rafael Correa frente a la historia que ocurran estas cosas, que se den este tipo de casos, que ocurren incluso desde la lógica del OFER? Se instaura primero una noticia, se traslada a los medios, se abre el debate público, la Fiscalía coge y desde las autoridades, pasando por el presidente Lenín Moreno, por la ministra de Gobierno, por Juan Sebastián Roldán, instauran prácticamente la matriz comunicacional de que ya todo está dicho y está hecho. Bueno, quiero precisar que no debemos engañarnos. En Ecuador hay miles de muertos, pero se registran 200 porque no hay pruebas suficientes. Pero no nos engañemos, hay miles de muertos. La situación es tremendamente grave. ¿Cómo explicar que hagan una audiencia que no tiene ninguna urgencia a nivel legal, a nivel formal, en esta crisis tan grave, poniendo en riesgo a jueces, periodistas, abogados? Solo la maldad, el odio y la prisa de esta gente, porque el plan es tener una sentencia en firme antes de las inscripciones de candidaturas para las elecciones del 2021 e impedirme participar. Eso es todo. Y por eso cometen, pero esta ya irresponsabilidad, vileza, de hacer una audiencia en plena emergencia. Los muertos están insepultos en las calles, sin recoger en los hogares, pero se dan tiempo para organizar una audiencia para proscribir a Correa. La historia nos jugará, pero yo te digo, es una de las más grandes canalladas que he visto en la ya tan complicada historia nacional, que haya hecho una audiencia para proscribirnos en medio de una crisis sin precedentes en la historia nacional y en la historia de la humanidad. Y sobre la matriz mediática, ese es el lawfare. El lawfare tiene dos patas: los medios de comunicación que te condenan los titulares y jueces acorralados políticamente y mediáticamente que ya solo copian esos titulares. No han venido trabajando esto mucho tiempo. O sea, aquí esencialmente lo que existe es una asesora pilla que a nuestras espaldas recibió plata para su empresa. Pero ahí armaron un caso de sobornos y que sabía hasta el presidente de la República. No hay media prueba, no hay sobornos. Lo que ha recibido esta señora es tráfico de influencia, cualquier cosa, pero no se llama soborno porque ella no tenía capacidad de dar contratos, de pagar facturas, etcétera. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Pero ya hicieron pues la matriz comunicacional, ¿no? Que hay sobornos, que había una estructura criminal y que el jefe de esa estructura criminal era Rafael Correa. Lo tragicómico es que el periodo de investigación es 2012-2016. 2012 el vicepresidente era Lenín Moreno, pero él no se enteró de la estructura criminal, ¿no? Esto no resiste el menor análisis, pero es la situación que enfrentamos. En ese marco, en ese contexto político, presidente, la circunstancia da para pensar que el Ecuador va a quedar muy mal después de esta crisis. Ya políticamente hay una anomia política, hay una desconfiguración del propio sistema de la democracia que usted mencionaba hace un momento. La pregunta que se haría cualquier ciudadano es quién se quiere hacer cargo de este país en el 2021, porque evidentemente Guillermo Lasso tiene afanes de ser presidente, pero Jaime Nebot ya no estaría en condiciones por todo el impacto que tiene político esto. La pregunta es quién se va a hacer cargo de este país en el 2021. ¿Cómo quisiera, en lugar de estar discutiendo sobre cómo estoy yo, sobre un proceso, estar discutiendo cómo salvar a la patria? La patria está en juego, la república está en juego. Puede perecer, puede desintegrarse. No entendemos todavía la gravedad de lo que estamos enfrentando. Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis sanitaria. Tiene la mayor cantidad, con el subregistro y todo, la mayor cantidad de muertos per cápita de lejos en América Latina. Y lo peor está por venir, porque incluso si corrigieran todo ahora, ya viene por inercia las consecuencias de lo que no hicieron en las semanas anteriores. Los fallecidos seguirán creciendo, los infectados seguirán creciendo. Ya está colapsado el sistema sanitario, ya no se puede, no tiene capacidad la autoridad pública para enterrar a los muertos. Y esa es la primera parte, la situación es gravísima. Viene la segunda parte, que es la crisis económica. Ya se están viendo los síntomas y las consecuencias. Hay cosas que no entiende la ciudadanía, pero la Junta Monetaria hizo una resolución para, en lugar de que los bancos pidan directamente liquidez al fondo de liquidez que nosotros creamos, nosotros que no hemos guardado liquidez, hay 3.000 millones del fondo de liquidez para respaldar a la banca, pero con plata de la propia banca, esa es la diferencia. Antes era plata pública. Bueno, ya hicieron una reforma para que puedan retirar, o sea, bajaron los porcentajes que tienen que tener de respaldo en el fondo de liquidez. Yo calculo que estén 3.000 millones del fondo, que con eso retirarán unos 1.000 millones, porque ya hay problemas de liquidez de la banca, se puede ir la dolarización
están saliendo capitales, no han puesto ningún control de salida de capitales, no han aumentado aranceles. Las cámaras, en su ambición, piden lo contrario, que se vayan aranceles, lo cual es suicida. Hay que impedir por todos los medios la salida de divisas. Entonces también va a venir una gravísima, ojalá esté equivocado Orlando, créeme que nunca he deseado tanto estar equivocado como ahora, pero pienso que va a venir una gravísima crisis económica que se puede llevar incluso la dolarización. ¿Quién quiere hacerse cargo de un país en esa situación? Nadie que no tenga un profundo amor por la patria, que no le interese su futuro político, sino ayudar a sus conciudadanos. Pero ya habría que hacerlo. Yo he sido muy claro. Con este gobierno no vamos a ningún lado. No tenemos gobierno. Yo quise apoyar al gobierno. Apoyé el proyecto, el decreto de emergencia. Pero después de 8 o 10 días nos enteramos que no habían dado 20 centavos. Dijeron que traían 2 millones de pruebas. Era mentira. Atrasaron sueldos. Nuestros médicos se mueren por no tener equipos de protección, no hay respiradores, pero pagaron deuda externa. ¿Cuánto más vamos a esperar para darnos cuenta que estos tipos nos llevan al precipicio? Entonces se requiere que el gobierno se haga un costado y asuma a alguien con liderazgo, el propio Jaime Nebot. Yo apoyaría a mayor anticorreísta, pero que tenga liderazgo, autoridad y que actúe en función del bien común. Claro, a nivel económico van a ser de la suya, pero al menos a nivel sanitario es obvio lo que hay que hacer: aislamiento, apoyo logístico para familias que se quedan en las casas con alimentación, con bienes de primera necesidad. Las pruebas, miles de pruebas, hay que triplicar el número de pruebas diarias, si se puede hacer más en buena hora. Equipar los hospitales, es obvio lo que hay que hacer, pero se requiere liderazgo, autoridad, comprensión, y no existe en este momento en la República. Entonces yo te diría, no hay que pensar en quién se va a hacer cargo, tiene que hacerse cargo ya, y una transición hasta las elecciones del 2021. ¿Y quién se hace cargo de las elecciones del 2021? Porque va a recibir un país destrozado. Estamos hablando de vida, de muerte de personas, pero también de la supervivencia de la propia República. Vamos a hacer la primera pausa, presidente, para volver y seguir conversando sobre la propuesta también de no pago de la deuda externa en América Latina, pero por supuesto también hablar de lo que significa ya este momento la situación económica y sanitaria del Ecuador, en qué medida las propuestas que ha hecho Rafael Correa para resolver la crisis urgentemente tienen cabida, tienen aceptación y se pueden aplicar con un gobierno como el de Lenín Moreno Garcés. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos directamente con Bruselas, donde se encuentra el presidente Rafael Correa Delgado, a quien le comentamos: el país en Ecuador ha tenido una circunstancia económica difícil antes del coronavirus. Incluso algunos han señalado que el coronavirus le llegó antes a la economía ecuatoriana por el manejo económico. En medio de eso, el gobierno pagó 320 millones de la deuda externa a cambio de supuestamente recibir en las próximas semanas 2.000 millones. No ha llegado ni un centavo todavía. ¿Cómo se entiende y cómo impacta esta situación del pago de la deuda externa a la esperanza de que le lleguen 2.000 millones cuando hay una crisis emergente y no se han resuelto los problemas fundamentales? Mira, esta crisis, que no la creó el gobierno, y es la crisis más grande de la historia de la humanidad, al menos en tiempos recientes, solo comparable probablemente con la peste negra en el siglo XIV, y la más grave en historia del Ecuador, al menos historia contemporánea. No la creó el gobierno, eso es claro, pero nos encontró en la peor situación posible, porque no teníamos gobierno. Lo dijimos, Ecuador quedó descerebrado. Tenemos un gobierno de muerte clínica, con muerte clínica desde las protestas de octubre, cuando lo salvaron in extremis los indígenas, pero que ya no tenía ninguna autoridad ese gobierno. No hay liderazgo, no hay credibilidad, no hay nada, no hay presencia. Un presidente escondido, un vicepresidente que es el tercer vicepresidente en estos 3 años de gobierno, cuyo único mérito es ser un muchacho de buena cuna y que está haciendo relaciones públicas, no tiene pensamiento estratégico, no conoce el tema. Nos encontró con un sistema de salud destrozado. Lo mucho que habíamos hecho, aunque faltaba mucho por hacer, dijeron que era populismo. Acuérdate que criticaron que hubiéramos hecho hospitales de 500 camas. Gracias a esos 3 hospitales de 500 camas, Guasmo, Montesinaí y Los Ceibos, es que está sobreviviendo gente en Guayaquil, ¿no? A pesar de que muchos están muriendo, pero qué irresponsabilidad. Votaron como 12.000 personas del sistema de salud. Entonces nos encontró con un sistema de salud ya terriblemente debilitado y nos encontró ya con una economía destrozada, en recesión, con graves desequilibrios económicos en diferentes sectores, sector externo, por ejemplo. Eh, entonces, somos mucho más vulnerables para enfrentar esta pandemia que, te insisto, no la creó el gobierno, pero nos encontró en una peor situación y la respuesta ha sido terrible. Que se paguen esas condiciones
cuando no hay ni mascarillas para los médicos, cuando no hay comida para las familias en las casas, cuando no hay respiradores. 324 millones de deuda externa es criminal, es criminal. Y fíjate la contradicción, y lo asumimos como normal. No tiene nada de normal, no tiene por qué ser así. Que se pague deuda externa ni que se discuta aquello, pero que se suspendan las elecciones el próximo año para ahorrar 145 millones que todavía no hay. O sea, ¿te imaginas en un país democrático suspender elecciones? Pero eso no hay problema en proponer, pero no pago de deuda externa es ser populista. Que no se le pague a la gente su salario, ya, eso no hay problema, pero atrasarnos en el pago de la deuda externa, eso es imposible. Eso es pura ideología, pura política, puros intereses creados. Dicho sea de paso, los tenedores de deuda no son gringuitos, son ecuatorianos, es la banca ecuatoriana, que para pagar sería un gran negocio, que nos demos 324 millones y nos presten 2.000. Pues resulta que se está pagando 324 millones a los tenedores de bonos, mercado de bonos, y los 2.000 millones van a venir del Fondo Monetario y organismos multilaterales, no están relacionados, no tienen nada que ver. Colombia está pidiendo 11.000 millones al Fondo Monetario por la situación económica que están enfrentando. Eso es lo que se debe hacer desde un inicio. No vamos a salir de esto sin ayuda internacional y no vamos a salir de esto si no posponemos el pago de la deuda externa. Entonces, si es que eso ocurriese, si hubiese una integración regional, un acuerdo político continental o por lo menos regional para el no pago de la deuda externa, ¿qué implicaría eso para la economía de nuestros países? Es decir, ¿es posible que con no pagar la deuda externa sea suficiente para salir de la peor tragedia económica sanitaria o qué medidas más se deben tomar? No es suficiente de ninguna manera, hay que echar los cálculos, pero Ecuador tenía programado pagar cerca de 6.000 millones en deuda externa. Estamos hablando de deuda externa porque son dólares que salen. Deuda externa, interna, que es minoritaria con este gobierno por las torpes leyes que hicieron, porque antes no financiaba mucho el Banco Central y eso era deuda interna, queda en el país, queda como circulante, entonces no es recesivo, no genera desequilibrio, salida de divisas. Entonces, el servicio de deuda externa era cerca de 6.000 millones de dólares, se han pagado unos 2.000, nos quedan 4.000 por pagar. Eso no se debe pagar y no se puede pagar. ¿Qué significa? Que no vendrá más financiamiento, al menos normal, pero no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos sin precedentes. Además, no vendrá, no vendrá más financiamiento en tiempos normales, pero en este momento el flujo negativo, es más lo que pagamos que lo que recibimos. Entonces salimos ganando, no es hacer trampa, estamos ante un motivo de fuerza mayor y luego hay que recurrir a los organismos internacionales. El Fondo Monetario puede emitir una especie de dinero, que es una moneda contable, que se llama derechos especiales de giro, que sirven como reserva, dan liquidez a los países. Lo hizo en el 2009, por la crisis del 2008-2009, tiene que hacerlo nuevamente, pero mucho, en mucho mayor cantidad, y tendrán los países ricos, que además de perdonar o prorrogar, flexibilizar las deudas bilaterales, hacer un fondo común para ayudar a los países pobres con mayores dificultades económicas. Si algo nos enseña este virus, es que todos vivimos en el mismo planeta. Ojalá que entienda esto la humanidad y los ricos de mi tierra, los ricos de la tierra, que si no es por humanidad, por egoísmo, me conviene que estén bien el resto, que no se enfermen los pobres, porque pueden enfermarse de un virus que no hace diferencia entre ricos y pobres y mira los asustados que están ahora. Entonces, que esto nos enseñe a que somos interdependientes y para salir de esta gravísima crisis sin precedentes se requieren acciones globales, acciones solidarias y se requiere coordinación, acción colectiva. Claro, pero también lamentablemente ya no existe la UNASUR, había una instancia de la UNASUR para atender el tema de salud, se eliminaron, se desbloquearon, se desmontaron políticas públicas de salud para, no solamente para emergencias, sino para la prevención. Si esto no existe, entonces, presidente, la propuesta sería que se retome eso, habrá capacidad de asimilación, de aprendizaje de estas circunstancias para devolverle al Estado lo que algunos reclaman desde la beneficencia y desde la caridad. ¿O es que vamos a volver a lo mismo y será el neoliberalismo más depredador el que se imponga después de salir del coronavirus? Mira, Orlando, estamos cosechando, sobre todo en Ecuador, lo que sembramos 3 años. 3 años, un gobierno traidor, inepto, fue apoyado por todos los poderes fácticos, la prensa, grupos económicos, el resto de partidos políticos, solo para destruir a Correa y al correísmo porque éramos la principal fuerza política. Y hay gente que entiende la política de esa manera, qué espacios ganar, qué elecciones ganar, qué poder tener. Para nosotros la política es sacar a nuestro país de la miseria, alcanzar el desarrollo tan deseado. Después de 2 siglos como república independiente y seguimos subdesarrollados. Entonces, pero para que no gane Correa, que le ganábamos todo, todos se unieron y apoyaron un gobierno que al principio demostró, además de inmoral, falta de ética, traidor, rompió el pacto
social que significa la democracia, echando el programa ganador a la basura, con el cual la situación sería muy diferente, y adoptando el programa perdedor neoliberal. Además, incompetente, terriblemente cuestionado, con casos de corrupción concretos que no se investigan, pero taparon todo. Tú lo dijiste en un artículo, ¿no? O perdón, fue Francisco Herrera, ¿no? Lo peor que nos pasó fue el silencio de la prensa. Aquí estamos cosechando lo que se sembró. Estamos rodeados de ineptos, no hay institucionalidad, no hay capacidad de reacción. Parte de esa cosecha fue la destrucción de UNASUR, aunque no lo hizo solo Ecuador, fue a nivel sudamericano con presidentes retrógrados, porque antes la integración no distinguía entre derecha e izquierda. Nosotros fundamos UNASUR con Álvaro Uribe, con Alan García, después continuó con Piñera y no había ningún problema. Solo a esta gente se le ocurrió que la UNASUR era un invento de la izquierda y había que destrozarla. Bueno, UNASUR tenía el Consejo de Salud, UNASUR tenía el Instituto de Salud de UNASUR en Río de Janeiro. Cuando vino la epidemia, gripe porcina del 2009, se reunieron enseguida los ministros de salud en Río de Janeiro y tuvimos una estrategia regional de respuesta y nos fue bastante bien. Se empezaron a comprar las medicinas en conjunto para abaratar sensiblemente costos, hacer investigaciones sobre medicina tropical, etcétera. Todo fue tirado a la basura. Y esto refleja un problema mayor. El neoliberalismo ultranza. Todo lo que sea coordinación, acción colectiva, no sirve para nada, es el individualismo, yo solito buscando mi bienestar, la mano invisible logra el mayor bienestar social. Ahí están las consecuencias de esa estupidez, porque es obvio que los seres humanos somos interdependientes. La teoría del mercado te dice, no, mi acción recae sobre mí mismo, solo por excepción recae sobre el otro, eso se llama externalidad, es una falla de mercado. No, solo por excepción no recae sobre el otro. Estamos en un sistema complejo, la sociedad humana, diversos, interconectados, interdependientes, adaptativos, ¿no? Emergentes, eso significa que pueden cambiar las cosas cualitativamente de un momento para el otro. Es decir, no es que si sube la temperatura, aumenta el calor, la temperatura del agua sube 15, 20, 30, 80, 100, 150, no. Después de 100 se evapora, cambia cualitativamente. Así es la sociedad humana, ¿no? Entonces, pero nos convencimos del otro y que el individualismo y no hay que coordinar, no hay que acción colectiva, habemos resuelto todos los problemas, ahí están las consecuencias. Y una de las fallas graves es que la globalización neoliberal buscó hacer un gran mercado mundial, pero no una gran sociedad mundial. No tenemos mecanismos de gobernanza a nivel mundial, no tenemos mecanismos de coordinación fuertes. La Organización Mundial de Salud algo hace, pero mecanismos de coordinación fuertes, por ejemplo, a nivel de salud, para evitar riesgos como el que estamos viendo, que venga un virus microscópico y ponga en peligro la existencia de la propia humanidad. Entonces, yo creo que el mundo va a cambiar y espero para mejor, ¿no? No creo, esto ha cuestionado muchos paradigmas y la cuestión es esta, retomar la capacidad de acción colectiva. Eso significa a nivel nacional el Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad. Significa valorar la política, que es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones. Y lo mismo extrapolado a nivel global. Necesitamos institucionalidad y gobernanza a nivel global. Claro, pero ahí hay una cosa que es interesante también reflexionar y para terminar, presidente, muchos líderes, muchos expertos, incluido el presidente del Ecuador en su momento, Rafael Correa, planteó que el futuro de la humanidad es el futuro de los bloques regionales. ¿Esto se reactiva? ¿Es posible actualizar los BRICS, UNASUR y que la propia Unión Europea tome otro sendero, tome otro rumbo para poder encaminar a la humanidad hacia el bienestar y no precisamente solamente al enriquecimiento de unos pocos? Esa propuesta de bloque no contradice lo que te estoy diciendo de una gobernanza mundial, por el contrario, la fortalece. Vamos a tener mayor capacidad para esa acción colectiva, mayor coordinación, mayor voz del bloque latinoamericano en el concierto internacional. Nuestra propuesta era que se laxe el bloque latinoamericano y que la OEA quede como un espacio para procesar conflictos, coincidencias entre el bloque latinoamericano y el bloque norteamericano. No quiero gastar el tiempo explicando, pero imagínate que un problema entre Nicaragua y Costa Rica tenga que ir a ser discutido a Washington. Es un absurdo. Entonces, no contradice esa propuesta. Y yo creo que tenemos que ir a esos bloques latinoamericanos para el interior, crear esa identidad latinoamericana, crear institucionalidad latinoamericana, crear ese fondo de reserva latinoamericano, crear ese banco latinoamericano, crear, ¿por qué no?, una moneda común latinoamericana como la Unión Europea. Y es con esa identidad latinoamericana, porque la Unión Europea son 28 países distintos en todo. Ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron. 28 países con diferentes historias. Hace unas décadas se mataban por decenas de millones, diferentes sistemas políticos, diferentes culturas, diferentes lenguas. En cambio, nosotros tenemos todo en común. Nosotros tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto.
Claro que sí. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo y, por supuesto, la solidaridad, el respeto de parte de Telesur y en lo personal también el respeto, la admiración y el cariño de siempre. Muchas gracias, Orlando. Un fuerte abrazo a la Patria Grande y cuídense, por favor, cuídense. Muchísimas gracias al presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, quien además, por supuesto, a propósito de la persecución y el objetivo de la proscripción política, sigue en Bruselas, evidentemente respetando las normas, las leyes y por supuesto la esperanza también de todos de que esto se resuelva por la vía democrática. No caben las proscripciones políticas a partir de la venganza y el odio, sino de la justicia, de la verdadera justicia. Así como con Lula, con Evo, con Cristina, se han hecho estas cosas y la reivindicación histórica está a la puerta de este siglo, obviamente también esperamos que esto ocurra en Ecuador, porque de otra manera los más perjudicados serán siempre los pobres, los sectores populares y el proceso histórico que se emprendió en el año 2007. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.